trabajo en grupos que vamos a ir desarrollando en ese caso a partir de lo que estamos haciendo. Bueno, entonces lo primero que vamos a tener en cuenta es qué es una función. Una función es una relación entre elementos de dos conjuntos. Cuando nosotros hablamos de un conjunto A y un conjunto B, la función es la cajita negra que los relaciona. Por ejemplo, si yo digo y igual a 2x, resulta que cada uno de los números que tengo en el conjunto A cumple esa función, ¿listo? O sea, después de pasar por la función, me da el valor B. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, 3. Si yo meto el 3 aquí en la función, esto me da 6 y es el valor correspondiente que tenemos en ese caso en la flecha. Entonces, para nosotros, esa relación de funciones está, perdón, de conjuntos está dados entre el conjunto X y el conjunto Y, que básicamente es los que vamos a utilizar nosotros en muchas de las cosas que vamos a trabajar en matemáticas. El X y el Y, que son la particularidad en ese caso. Bien, ok, un minutico para que copiemos. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a tener nosotros, en nuestro caso, que las funciones se pueden clasificar según el tipo de características que tiene. En este caso, por ejemplo, vamos a tener nosotros que las funciones las podemos dividir en dos conjuntos grandes. Uno que tiene que ver con las funciones algebraicas y otro con las funciones trascendentes. Dentro de las funciones algebraicas son las que usan como tal, digamos así, términos algebraicos. ¿Listo? En ese caso. Y podemos tener funciones que son polinomiales, racionales o irracionales. Para ese caso, nosotros ya conocemos que es una ecuación, más bien, un término polinomial. Es muy similar a lo que vamos a hacer. Ahora, vamos a tener además que existen funciones trascendentes como las funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales, de las cuales pues vamos a trabajar a ver algunas de ellas más adelante y vamos a entender un poquito en ese caso cuáles son sus características. Entonces, inicialmente, entonces vamos a empezar por las polinomiales. ¿Bien? Bien. Entonces, una función polinomial es una función que tiene factores que son algebraicos. Entonces, en ese caso, listo, digamos que esto que tenemos aquí, lo único que nos dice es que una función debe llevar una variable. Por ejemplo, debe llevar la variable x. Todos los términos deben llevar esa variable. No puede haber una combinación, por ejemplo, de xp o de jn, sino que debe ser una única variable. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos esta funcióncita que yo tengo aquí, 3x a la 2 más 8x menos 1, esta es una función polinomial. Y es una función polinomial de grado 2. De grado 2 porque es el grado más alto que tiene los términos algebraicos de su polinomio. Entonces, por ejemplo, yo podría tener y igual a 5x menos 3. Y esto sería, por ejemplo, de grado 1. ¿Listo? Que ahorita vamos a ver la importancia de ello. O, por ejemplo, podría tener y igual a 5x a la 3 menos 4x más 2. Y esto sería una función, por ejemplo, de grado 3. ¿Sí? Vayamos copiando.
Profe, qué pena una pregunta. Señora, cuéntame. ¿De dónde sale lo del término de los grados? O sea, ¿cómo uno determina a qué grado corresponde cada función? La semana pasada nosotros vimos en los términos, cuando vimos álgebra, vimos el grado de un polinomio. ¿Recuerdas, Angie? Sí, señor. Ok, cuando tengo un polinomio, por ejemplo, 5x a la 2y, ¿qué grado tiene? O este monomio, por ejemplo. ¿Uno? Mal, mal, mal. El grado tiene que ver con las letras, Angie, y lo vimos la clase pasada. Grado 3. Esto es un grado 3 y es porque las letras, las potencias, suman 3. Entonces, en Ya, este sí, caso señor. es grado 2 porque la potencia más grande es 2. Este es grado 1 porque la potencia más grande es 1. Esto es grado 3 porque la potencia más grande es 3. ¿Listo, Angie? Eso lo vimos en la clase Sí, señor. anterior. No lo vimos hace 2 meses ni hace 5 meses. Vimos la clase anterior. Pilas con las cosas como están trabajando. Además, dentro del taller, tenían que tenerlo en cuenta, dentro de la evaluación, perdón. Bueno, vamos entonces a hablar nosotros de las diferentes funciones polinomiales o polinómicas. En este caso, tenemos la función constante. La función constante corresponde a una función que es de grado 0. Cuando hablamos que es de grado 0, es que únicamente tenemos número, no tenemos letra. Por eso se llama f de x igual a k, donde k es un número, una constante. Como vemos, por ejemplo, acá, el gráfico de f de x igual a 2 es una línea recta horizontal que pasa por 2. ¿Listo? Si yo tengo, por ejemplo, y igual a 4 o y igual a menos 3 o y igual a menos 2/3, todas estas son funciones constantes. Solo tienen el número, no tienen una letra. Por lo tanto, vamos a llamarlas así. La otra son las funciones lineales. Las funciones lineales son de grado 1. Cuando nosotros hablamos de una función lineal es porque tanto la x como la y tienen grado 1, no pasa de ahí. Entonces, por ejemplo, si tenemos 2x más 3y igual a 9, resulta y pasa que esto es una función lineal, tiene x y y. Si tenemos, por ejemplo, y igual a 5x más 2, esto también es una función lineal. El exponente más grande es 2. Y igual a 3x también es una función lineal. En este caso, únicamente tenemos la variable, por ejemplo, x. ¿De acuerdo? Característica también es una línea recta, pero en este caso la línea recta está inclinada. Puede estar inclinada subiendo o puede estar inclinada bajando. Cualquiera de las dos, en ese caso. Ahorita más adelante vamos a ver qué características tiene porque esa la vamos a trabajar durante la clase de hoy. Pero entonces, para que entendamos qué tipos de funciones tenemos. Bueno, ¿listo? Bien. Entonces vamos con la función cuadrática que sería la siguiente. En ese caso, la función cuadrática es de grado 2. Ahora,
al ser una función cuadrática tiene esta forma. ¿Listo? Pero puede ser una forma completa o incompleta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este número x cuadrado menos 1 es una forma incompleta. ¿Por qué? Porque tiene la parte A y la parte C, pero no la parte B. Pero no tiene nada, sigue siendo una cuadrática. Desde que el exponente más grande sea 2, es cuadrática. Entonces, por ejemplo, si yo tengo y igual a 5x a la 2 más 3x menos 1, o y igual a 2x menos 3x a la 2. ¿Listo? Todas estas siguen siendo funciones cuadráticas. O, por ejemplo, 2x a la 2. Son funciones cuadráticas por ser que su grado es máximo es 2. Característica. Forman una parábola. ¿Listo? Que puede ser una parábola como la que vemos aquí, o puede ser al contrario, o sea, en ese caso, bajando. La función cúbica es una función polinómica de grado 3 y en ese caso tiene una forma general como la que vemos aquí. A, B, C y D son números. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una que dice 5x a la 3 menos 5x a la 2. Y eso determina en ese caso que esa función tiene una gráfica como la que vemos aquí. Siempre la función cúbica tiene como un pequeño resalto de que sube y baja, y eso es una característica de esa función cúbica. Entonces, por ejemplo, si tenemos 2x a la 3 menos 5x a la 2 más 1, por ejemplo, o y igual a 4x a la 2 más 3x a la 3. Esa también es una función que en este caso sería cúbica. ¿Listo? Bueno, un minutico para que copiemos, por favor. Bueno, continuemos. Digamos que si yo tengo una función con un número más grande que 3, por ejemplo, 4, 5, 6, ¿sí? En ese caso sigue siendo una función polinómica. No hay ningún problema, sino que ya va a depender de los términos que tenga. Entonces ya no tiene una forma tan característica, ya no tiene unos, digamos, ya como en la lineal, que es una línea siempre, sino que va a depender de los términos que tenga. Si es a la 5 y tiene a la 3 y tiene a la 2, o si es a la 5 y tiene a la 4 y a la 1, entonces va a depender de eso. Por lo tanto, entonces, digamos así que ya va a generarse en ese sentido. Ahora, dentro de las funciones que nosotros llamamos algebraicas, también se encuentra la función racional. ¿Qué es una función racional? Una función la cual tiene dos polinomios, ¿listo? En forma de fracción. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos o hablamos de este 3x a la 2 más 2x sobre 5x menos 8. O si tuviéramos, por ejemplo, f de x igual
a x a la 2 más 1 sobre x menos 1. Esto sigue correspondiendo entonces, en ese caso, a una función que vamos a llamar racional. Tenemos un polinomio dividido otro polinomio. Bien. El otro tipo de función que es algebraica se llama la función irracional. Y la función irracional, la única consideración es que tiene una raíz. Puede ser una raíz cuadrada, puede ser una raíz cúbica o cualquier valor que tenga como tal. En ese caso, por ejemplo, si hablamos de la función y igual a 2 a raíz de 2x menos 3, o si hablamos, por ejemplo, de raíz cúbica de x a la 2 menos 1. ¿Listo? Por ejemplo, esas dos, al tener raíces, corresponden a funciones que son irracionales. ¿Listo? Bueno, un minutico para que copiemos y continuemos. Bueno, ok. Y por último, dentro de la clasificación, las que tienen que ver con funciones que son trascendentes. Se llaman funciones trascendentes porque no utilizan, en este caso, operaciones únicamente aritméticas, sino que utiliza operadores trigonométricos, como por ejemplo la función 2 seno de x más 4, que es una función trigonométrica, o logarítmicos, como la g de x igual al logaritmo natural de x cuadrado más 1, que es un operador, o sea, el logaritmo es un operador, la función seno es un operador, y la función exponencial, que sería la última. En ese caso, fíjense que las variables están como exponente, y esa es la característica de una función exponencial. Bueno, ok, chicos, hasta ahí vamos bien. ¿Preguntas? Espera, profe, un segundo, no quites la diapositiva, un segundo. Ok, dale, Anchi, no hay problema. Bueno, Gracias. preguntas con respecto a la clasificación.
Pues siento que uno realmente aplica estas funciones cuando ya hay actividades, ¿no, profe? Sí, Realmente claro. estoy un poquito perdido. No, no, pero por el momento es conocer cuáles son las características como para tenerlas en cuenta. Porque más adelante, pues vamos a tenerlas que tener en cuenta qué tipo de función es y cómo la vamos a trabajar. Bueno, ok. Vamos a mirar entonces en nuestro caso cómo se encuentra el valor numérico de una función. Si nosotros tenemos, en nuestro caso, por ejemplo, f de x igual a menos 4 más 8, bien, vamos a decir nosotros, en este caso, que es cuánto vale esa función cuando x es igual a 6. ¿Qué quiere decir eso? Cuando me piden a mí el valor numérico de una función es reemplazar el valor que me dan dentro de la función. Así como vemos en este caso, se convierte la función de esta forma. O sea, pasamos de aquí reemplazando los valores que tenga x. Si tiene una sola x, reemplazamos solo la x. Si tiene varias x, reemplazaremos las x. Y se hacen las operaciones correspondientes. Entonces, si nos damos cuenta, menos 4 que multiplica 6 más 8. Eso nos da menos 24 más 8 y al final nos da menos 16. El resultado, ¿listo? De esto se llama una pareja ordenada, en ese caso. María Isabel, ¿está buena la rumba? Profe, o sea, sé que sí, discúlpame, o una Tranquila. pareja ordenada. Está 6, menos 16, eso se pasa a gráfica, ¿cierto? Sí, pero ahorita en un ratico lo vamos a pasar en gráfica. Nos vamos a ir recordando esas cositas porque lo vamos a tener que ir trabajando. Pues sí, estoy un poquito perdida, pero ahí voy. No, Gracias. tranquila. Únicamente aquí estamos empezando con la parte más básica de funciones. Ahora, Listo, sí, señor. por ejemplo, cuando yo tengo la función f de x igual a x que multiplica a x menos 4 más 8x menos 2 y me piden determinar el valor cuando x vale menos 2. Entonces, lo que yo voy a hacer es reemplazar todas las x que tengo en la función, ¿listo? Menos 2, menos 4, más 8, menos 2, menos 2. Y hago la operación para saber cuánto me vale la función. Entonces, en ese caso, empezamos por lo que está en paréntesis, lo mismo que hemos hecho desde el principio. Por eso es importante aquí, en ese caso, ir desarrollando las cosas. ¿Listo? Ahora, si nos damos cuenta, lo primero hay dos paréntesis multiplicándose, entonces eso nos da 12. En este caso nos da 8 por menos 2, eso nos da menos 16 y menos 2. Si hago la operación, esto me da menos 4 menos 2, es decir, me da menos 6. Quiere decir que la pareja ordenada sería menos 2, menos 6. Por ejemplo, para ese valor. Ok, María Isabel, no te preocupes. Yo también tengo aquí unos vecinos bastante bulliciosos. A veces les dan la 1:30 de la mañana y no se duermen. Bueno, ¿comprendemos cómo se halla el valor numérico? ¿Entendemos cómo se halla un valor numérico en ese caso? Es reemplazar la Profe, función. Cuéntame. profe, qué pena. Pues si pudieras dar otro ejemplo, es que la verdad no entendí muy bien este. Ok, ya miramos.
¿En qué no entendiste? Cuéntame. Bueno, pues primero se resuelven lo que está en paréntesis, pues multiplicando. Claro está, ¿cierto? Pero, bueno, la segunda parte después del igual, 12 menos 16 menos 2, esa parte me perdí un poquito. Recuerda que nosotros, desde la primera clase, lo primero que aprendimos a hacer es en la organización o la forma como debemos operar nosotros. Recuerda que tengo 12 menos 16 menos 2, empiezo operando desde la izquierda. Es decir, que cuando hice la operación, hice primero esta operación. 12 menos 16 me da menos 4, ¿cierto? Sí, señor. Y menos 4 menos 2 me da menos 6, según lo Ah, que ok. hemos visto nosotros, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ok. Bueno, muy bien. Continuemos. Vamos a hacer otro ejercicio y vamos a ir entendiendo en este caso qué sucede. Por ejemplo, en algunos casos nos van a pedir una función y nos piden cuánto vale en determinado punto. ¿Qué quiere decir? Que en la función yo reemplazo todas las x que tengo por 1, teniendo cuidado de dejar las potencias como están. En este caso tendríamos 1 al cubo nos da 1, más 8, y 1 al cuadrado nos sigue dando 1, menos 2. La operación que se hace aquí primero es la de la multiplicación. 8 por 1, 8, menos 2. Si hacemos esto nos dan 9 menos 2, es decir, nos da 7. Fíjense que estoy haciendo las operaciones paso a paso. Trato de que ustedes me entiendan de dónde salió cada cosa. Ahora, por ejemplo, si la tuviéramos con 0, entonces esto sería 0 al cubo más 8 por 0 al cuadrado menos 2. Eso nos daría 0 más 8 por 0 menos 2. Fíjense que hago primero las operaciones de potencia. Esto nos quedaría 0 más 8 menos, perdón, 0 más 0, porque 8 por 0 da 0, menos 2. Y entonces nos quedaría al final 0 más 0, 0, menos 2, menos 2. Por ejemplo, para ese caso. Entonces, lo que hago yo, fíjense, siempre es reemplazar las X que tenga y hacer el desarrollo en ese caso. Si en cambio de darme un número me dan una expresión para reemplazar, también lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, me piden f de h más 1. ¿Qué quiere decir eso? Que donde tenga las X, voy a reemplazar por h más 1. Es decir, que me quedaría h más 1 al cubo más 8 por h más 1, ¿listo? Menos 2. Y obviamente, como esto es álgebra, pues debemos resolverlo. Tenemos una suma de cubos y un binomio al cubo y un binomio al cuadrado. Entonces, eso ya lo vimos cuando vimos álgebra. Entonces, el primero debería quedar el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Ahí únicamente estamos haciendo en ese caso, la primera parte. La segunda sería un trinomio cuadrado, que en ese caso nos quedaría h al cuadrado más 2h más 1 al cuadrado y todo menos 2. Ahí estoy resolviendo algebraicamente únicamente. Resolvamos esto. Esto nos daría 3h al cuadrado más 3h más 1 más, y ahora haciendo la otra sería 8h a la 2 más 16h más 8 menos 2. Y fíjense que hay términos que podemos reducir. Por eso en ese caso vimos en la parte de álgebra reducción de términos. El h al cubo no puede hacerse operación con nadie. El h a la 2, hay dos términos que nos darían 11h a la 2. Tenemos dos términos con solo la h,
Eso nos daría 19H. Y tengo 3 términos con solo número. Sería 1 más 8, 9 menos 2, 7. Y entonces, al final lo que tenemos de eso no es una expresión que es una expresión algebraica. Entonces, cuando yo reemplazo letras, me da como resultado una expresión algebraica. Profesor, qué pena. El valor de la Cuéntame. función también nos lo pueden dar en fracción, ¿cierto? Sí, claro. También, y haríamos la operación en fracción. O sea, se enreda más la cosa. Gracias. Exacto. Ahí cuando tienen fracciones, pues no es que se enreden más. Lo que pasa es que tienen que estar seguros de cómo hacer las operaciones. Yo he visto o recuerdo más o menos que el exponente de la función también no lo pueden dar en raíz, ¿cierto? Sí, pero esa es una función, por el momento vamos a trabajar con funciones que no llevan raíz. O sea, por el Ah, momento ya. vamos a trabajar con funciones que son polinómicas. Ah, ya. Pero sí puede dar que ahí uno lo que hace es resolver primero la raíz y ahí sí la función como tal. Exactamente. No, primero Listo, se profe. resuelve la función y luego la raíz. Ese es el concepto. Ah, ya. Bueno, pues gracias. Bueno, un par de minuticos. ¿Listo? ¿Copiadito? Ok. Uy, bien. Bien, hasta ahí vamos bien, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O vamos bien? Profe, buenas tardes. Una pregunta. En el resultado del último, ¿solamente queda así? H al Sí, cubo porque, más 11H. ¿Se sí, maneja así? sí, claro, porque en ese caso únicamente tenemos la función de tal forma que, pues, podemos determinar ese valor. Pero no se puede hacer más en ese caso. ¿Listo? Ok, vale. Gracias. Bueno, ok. Listo, chicos. Entonces, ejercicio para desarrollar. ¿Listo?
por favor, para que lo empecemos a trabajar. Vamos a tomarnos unos 5 minuticos, 8 minuticos para desarrollarlo. Bien, para continuar con el resto. Entonces, por favor, vamos copiando y vamos desarrollando para entregar al final de la clase. Parte de lo que vamos a entregar al final de la clase. Profe, ¿no se puede socializar cómo quedaría? No, vamos a trabajar por el momento así. Recuerden que en ese caso
lo que espero es que cada uno vaya aplicando las propiedades. Si pusimos cuidado bien y estamos haciendo las operaciones bien, no tenemos ningún inconveniente. Profe, yo tengo una pregunta, Claro, un Brian. poquito boba, pero cuando yo tengo dos signos, a la hora de multiplicar, se multiplican los dos signos por el mismo, o sea, si digamos yo tengo una multiplicación de dos signos, esos dos signos, si es negativo, me da positivo, ¿verdad? En el tema de la multiplicación cuando es al cuadrado. Signos Digamos, ejemplo, sobre el iguales. último que es -4. Listo. Digamos, Signos iguales. se Te cuento entonces. Signos sí, iguales dan positivo, signos diferentes dan negativo. Cuando elevas al cuadrado o a la 4 o a sí, la 8 pares, siempre te da positivo. Si vas a ok, elevar a eso, un profe, número gracias. impar, o sea, a 3, a 5, a 7, va a depender del signo que tengas. ¿Bien? ¿Sí me hago Ok, entender en ese sí, caso? señor. Sí, Listo. sí, señor. Muy bien. Bueno, continuemos, chicos. ¿Listo? ¿Podemos continuar? ¿Qué me digan? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ok, listo. Bueno, vamos a recordar otra cosita que vamos a tener en cuenta y que de pronto Lady me preguntaba hace un rato, y es que ¿qué hacemos con esa pareja ordenada que utilizamos? En realidad, pues esas parejas ordenadas tienen que ver con las coordenadas cartesianas. Cuando nosotros tenemos un resultado, el cual tiene, por ejemplo, un número 6, -3, ¿listo? Esto lo llamamos una pareja ordenada. Y en ese caso, lo que hacemos nosotros es, o que se puede hacer es graficarla dentro de un plano cartesiano. El plano cartesiano en sí es una construcción de dos ejes o dos rectas numéricas, una horizontal y otra vertical, la cual la horizontal la llamamos X, la vertical la llamamos Y. Y en este caso, por ejemplo, para cualquier punto que esté ubicado dentro del plano cartesiano, vamos a tener unas coordenadas A, B, donde A
es el componente en X y B es el componente en Y. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que si yo miro esta pareja ordenada, voy a tener que este primer valor es la X y el segundo valor va a ser la Y. Siempre va a ser de esa forma. Entonces, para ello, pues vamos a tener en cuenta esas características. Entonces, la A es la X y el B es la Y. El valor que se tiene en X, el valor que se tiene en Y. Ok. Entonces, para tener en cuenta eso, cuando nosotros tenemos, en este caso, los dos ejes que utilizamos, el X y el Y, vamos a tener nosotros que esto divide en 4 secciones o 4 cuadrantes nuestro, digamos, nuestro plano. En ese caso, vamos a tener primer cuadrante, tiene la característica de que el primer valor es positivo y el segundo también va a ser positivo. En el segundo cuadrante vamos a tener que el primer valor es negativo, mientras que el segundo valor, o sea, el Y, es positivo. En el tercer cuadrante, los dos son negativos. Perdón, son negativos. ¿Listo? Y en el cuarto cuadrante, la X va a ser positiva y la Y va a ser negativa. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos saber en qué cuadrante se encuentra una pareja ordenada, teniendo claro cuál sería el valor, ¿listo? Perdón, el signo que tiene y los valores que vamos a utilizar. Bueno, listo. Teniendo en cuenta eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a mirar qué sucede y cómo se determina. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar para estos ejercicios, estos parejas ordenadas, vamos a determinar dónde se encuentra. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta las características, ¿en cuál de los 4 cuadrantes se encuentra? El 2,4. En el primer cuadrante, ¿no? Cuadrante 1. Ok, muy bien, en el primer cuadrante. ¿El B en cuál estaría? Tercer cuadrante. Cero. Cuadrante El tercero 3. porque los dos son negativos. ¿El C en cuál estaría? Segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Listo. ¿El D? Tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Cuadrante. Listo. Vamos a pasar al F y ya les digo por qué. 4, menos 1, ¿en qué cuadrante estaría? En el cuarto. ¿En el cuarto? Listo. Si nosotros miramos 0,1, 0,1, ¿listo?
no va a estar en ningún cuadrante. ¿Por Sino qué? sobre la recta. Exacto. Va a estar sobre el eje. ¿Listo? Y en este caso va a estar sobre el eje Y. ¿Por qué sobre Sobre el el eje Y. Y? Porque tenemos el Porque el 1 valor. está sobre el eje Y. Exacto. Es el número diferente a 0 está allí. Por eso, en este caso, por ejemplo, tenemos el valor de X, luego va a ser en el eje X. Allí tendríamos entonces nosotros, teniendo en cuenta esa consideración. Entonces, no necesariamente todos están en un cuadrante, pueden estar en los ejes. Vamos a mirar cada uno de los puntos que tenemos aquí. ¿Listo? Y vamos a Acordé. graficarlos para recordar un poquito cómo se hace. Sí, hacia la derecha están los positivos y hacia la izquierda los negativos. Sí, señora. Ay, ya me acordé, profe. Bueno, por eso les digo que este cursito es de recorderis. Esto no es algo nuevo todos, sino la mayoría de cosas las han visto ustedes. Menos 4, menos 5. Aquí tendríamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Y entonces, por ejemplo, ubiquemos el punto A. Entonces me dice que el punto A es 2,4. Nuevamente, el primer número corresponde a la X. Eso quiere decir que sería acá. Mientras que el segundo punto corresponde a la Y, es decir, acá. Y donde se cruzan los dos es que vamos a tener nosotros, en nuestro caso, El el punto. punto. Este sería entonces el punto A. De una forma similar, por ejemplo, si hacemos nosotros el punto B, dice menos 1, menos 3. Entonces sería menos 1 en X y menos 3 en Y. Y pues obviamente concuerda o debe concordar en ese caso con respecto a lo que vimos hace un momento. ¿Listo? Bueno, ahora, para el menos 2,2, muy similar a lo que hemos hecho, menos 2,2, por eso es importante saber en qué cuadrante nos metemos. ¿Sí? El menos 3, menos 3, es decir, aquí. ¿Listo? Que este sería el D. El E, como les dije, queda sobre uno de los ejes, perdón. Uy, perdón, chicos. El D queda sobre uno de los ejes, queda sobre el eje Y. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿listo? Nos dice 0,1 sobre el eje Y sería aquí, en ese caso, E. Si, por ejemplo, el F dice 4, menos 1, 4 en X menos 1 en Y. Y eso nos determina este punto. Ese sería el punto F. Y el punto G sería menos 2,0. Entonces, para ese caso, deberá ser, ¿listo? Menos 2,0, que sería aquí. ¿Listo? Que sería nuestro punto G en ese sentido. Bueno, de acuerdo, ya recordamos un poquito cómo es que se grafica, cómo es que se hace. Sí, señor. Importante porque es que no todos se acuerdan de esto y es muy importante de aquí en adelante y en el taller que ustedes tienen que hacer. Un minutico para que copiemos.
¿Preguntas, chicos? ¿Ahí vamos bien? Bueno, súper. Bueno, ahora vamos a usar lo que ya aprendimos hasta el momento para graficar una función. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Para graficar una función se hace una tabulación. Se dan los valores de X y se reciben los valores de Y para después graficarlos. En este caso, por ejemplo, ¿listo? Hacemos una pequeña tabla de forma organizada con los números suficientes para desarrollar, ¿listo? Para después mirar qué sucede. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Darle valores a la X para recibir el valor de Y. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, f de menos 2. En la función y igual a 2x menos 3, que es la función que nos piden aquí. Entonces, al igual que hicimos ahorita, ¿listo? Estaríamos haciendo la operación. Esto nos da menos 4 menos 3 y esto nos daría menos 7. ¿Listo? El siguiente sería f de menos 1. Y eso sería 2 menos 1 menos 3. Esto nos daría menos 2 menos 3, es decir, menos 5. ¿De acuerdo? Bueno, ayúdenme ustedes a completar aquí. ¿Cuánto sería el valor para 0? ¿Cuánto sería el valor para 1, para 2, para 3, para 4? Para 0 da menos 3. Ok, súper bien. Muy bien, Sebastián. Para 1 da menos 1. Menos 1. Muy bien. Ok, súper bien. Para 2 da 1. Da 1. Listo, muy bien. Da un- Para 3 da Da 3. Aquí da 3. Listo, y para 4 da 5. 5. Muy bien. Cuando nosotros tenemos la tabulación, lo que debemos es llevar cada una de esas parejas ordenadas, porque aquí vamos a tener cada pareja ordenada, o sea, esto es una pareja ordenada, esto es otra pareja ordenada, ¿listo? Todos ellos los vamos a llevar, en ese caso, a un solo gráfico, que para nuestro caso sería este gráfico. Fíjense que, pues si miramos, por ejemplo, 4, 5, ¿listo? La posición 4 con la posición 5, ¿listo? Tenemos 3,3, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, lo que se busca siempre es completar el gráfico. Vamos a hacer otro ejercicio para que lo entendamos. Vamos a hacerlo completo y vamos a determinar en ese caso cómo lo haríamos para desarrollar. Entonces, terminemos de copiar este, por favor.
Bueno, ok. Entonces, vamos, por ejemplo, a desarrollar este. Dice, dibuje la gráfica de la ecuación y igual a 5 menos 2, menos x a la 2. ¿Qué debemos hacer? Primero que todo, vamos a determinar a dónde lo vamos a hacer. Por ejemplo, en mi caso, voy a hacerlo con unos números suficientes. Entonces, digamos, menos 3, menos 2, 0, 1, 2 y 3. Con esos valores vamos a encontrar los valores de y. Entonces, por ejemplo, el primer valor sería f de menos 3. Y en este caso tendríamos 5 menos 3 al cuadrado. Lo que va a pasar aquí al resolver eso será que menos 3 al cuadrado es 9. Menos 9. Y esto nos daría menos 4, ¿no? Menos 4, sí, porque tengo... ¿Listo? El mayor de los dos es el 9, por eso lleva el negativo. El siguiente sería para menos 2, 5 menos 2. Esto nos daría menos 2 al cuadrado, nos da 4. Por lo tanto, esto nos daría 1. Si lo tengo, por ejemplo, para menos 1, menos 1 al cuadrado es 1. Y esto nos daría 4. ¿Listo? Ayúdenme ustedes en ese caso, por favor, a completar la tabla. Mientras yo hago aquí un par de cositas. Bueno, ayúdenme. ¿Cuánto daría para 1? ¿No? 1. Para 1 daría 1. Listo. Para 2, ¿cuánto daría? Lo estaba haciendo. Ok. Tranquila. También 1. No, no puede dar 1. Hay algo mal. Profe, para menos 2 no da 9. No sé. No, no creo que hay menos 9. No, no da 9. Bueno, aquí creo que... 3. Ah, es que me comí un número aquí yo. Claro, me comí el menos 1. Listo. Menos 1, 5 para 3. 0, 1, 2. Con menos 1 nos dio 4, con 0 nos dio 5, con 1 nos daría ¿cuánto? 4 nuevamente. 4. Y con 2. 4, sí, señor. Y con 2 Con nos 2, daría. 1. Listo. Muy bien. Ya hicimos nuestra tablita. Ah, bueno, yo le había dicho que con 3. Con 3 nos estaría dando menos 4. Menos Bueno. 4. Listo. Entonces, en este caso, por ejemplo, al igual que hemos hecho antes, pues hay que tener cuidado. Menos 3, menos 4, que sería el primer punto. El segundo punto me dice menos 2,1, o sea que sería aquí. El tercer punto me dice menos 1,4, es decir que es aquí. El siguiente nos da 0,5. El siguiente nos da 1,4. El siguiente nos da 2,1.
Y el último nos da 3, menos 4. Si nosotros trazamos en este caso, ¿listo? Por ejemplo, vamos a encontrar esto que tenemos aquí. Disculpan si no me queda como tan bien, pero en ese caso. Por ejemplo, para este caso, ese es el gráfico de la función. ¿Cómo lo hicimos? Como les dije, reemplazamos en una tabulación para después, en ese caso, hacer la correspondiente operación y cuando tengamos los puntos, los graficamos. ¿Ok, chicos? ¿Bien? Profe, qué pena una pregunta. Claro, cuéntame. ¿Siempre toca hacerlo desde -3 o toca desde un punto determinado? No, O ustedes sea, la determinan gráfica los de X puntos. y Y. Lo determinan desde el punto que a ustedes les parezca mejor, pero que sean suficientes puntos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí usamos 7 puntos, ¿sí? Del -3 al 3. Pero si ustedes me dicen, desde el -1 hasta el 1, pues eso no es válido porque no estamos mirando la gráfica cómo se comporta. ¿Listo? Entre más números tengamos, es mucho mejor. Se pueden entre más o menos 6 y 10 puntos en sí. O sea, por ejemplo, yo lo podría hacer de -4 hasta 4 o hacerlo desde 0 hasta 10, por ejemplo, también. ¿Listo? En ese caso. Pero lo único que sí les pido es unos puntos suficientes para mirar qué sucede con el gráfico. ¿De acuerdo? Sí, Profe, una señor. pregunta. Señor, ¿quién me iba a preguntar? Sí, yo, de pronto después de, digamos, va -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ¿puede uno volver a colocar un menos después del positivo? No, se hace organizadito. Se lleva organizado. Ustedes ven que yo voy organizado desde el -3, -2, -1, 0, organizado. Si quieres colocar otro -4, pues obviamente lo colocarías al lado izquierdo. ¿Sí? Ok, sí, sí, listo, gracias. Bueno, ok. Muy bien. Listo. Como pusimos cuidado, por favor, vamos a realizar la gráfica de esa función entre -3 y 3. Vamos a tomarnos unos minuticos para hacerla. 10 minuticos para hacerla. Discúlpeme, profe, o sea, sé que ahí se hace con -3 y con 3, ¿cierto? No, desde entre. Dice entre. O sea, hace -3, -2, -1. Ah, listo. Sí, señora. Gracias. Sí, señora. Profe, qué pena, ¿puede ponerme un momentico la diapositiva anterior? Gracias.
Bueno, ¿cómo vamos, chicos? Pues yo entiendo cuando el profesor explica, pero cuando tengo que hacer el ejercicio me confundo. Por lo menos está haciendo el -1, ¿cierto? En el -1, no sé si es error mío, pero me dio 0. Y en el 0, pues da 0. Y estoy ahí, Sí, en el 0 da 0. Creo que hay 3 respuestas que dan 0, si no estoy mal. Sí. Sí. Ah, bueno, entonces no estamos tan mal. Sí. Por Sí, porque ejemplo, ya en este estaba caso, asustado. Los 3 1 seguidos. Sí. menos 1. -1, 0 y 1 dan 0. resultado 0. Ajá. Y el 0 No, pues da aquí no, 0. a mí no me da eso. Miren, ¿Por a mí qué? esto me da -1, me da 1 más 1 y me da 2. No entiendo por qué les da 0. Ay, es que yo escribí mal ay, Dios mío. Yo Es que escribí mal menos 1 al cubo da -1, no da 1. Ah, Ojo, cuando es al cuadrado sí da 1, porque aquí es -1 por -1 por -1. Eso no, quiere decir profe, pero que es, estos dos dan 1. Y si lo multiplico por el último me da -1, ¿cierto? profe, pero en la primera, Ah, ya, discúlpame, te ya, 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 interrumpo. ya. Sí, Tienes toda la razón. No, sí, pero Ya, ya, sí. ya, ya. No, pero sí no. ah, No, pero sí no. No, tienen sí, razón. Yo no le había ah, colocado el menos al primero. Entonces sí, yo da sí, Sí. 0. ay, Entonces, ¿sí da Sí, 0? sí, sí, da claro. 0. Sí. Uy, no me asusté, profe. O sea Bueno, que ok. nomás serían 2 ceros repetidos. No, 3, Creo que ¿sí? hay 3. Creo que hay 3, 3, 3. sí. O sea que, Revisen a bueno, ver. entonces sí estamos bien. Bueno, otra vez me que es toca el hacer. -1, 0 y 1. ajá. Ujú, Sí. 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 Ah, listo. Bien. Bueno, muy bien. Tranquilos. Y si no estoy mal, da una recta. No, no da una recta. Ay, espere, dejen terminar. Ya me falta. Háganle, tranquilos.
Y les dejan las orejitas peluditas y las patas peluditas y acá les mandan. Pero yo no sé qué raza será. Hasta ahora los tiene chiquititos. Brian, que tiene las orejitas peluditas. Grave, mano. Ahí sí Brian se hace el loco. Oye, que aquí está mi pareja hablando de los perritos, profe. Ah, yo pensé que estaba hablando era de su merced, ¿no? ¿No? Qué pena. Bueno, no hay problema. Bueno. ¿Listo? ¿Ya podemos continuar? ¿O un minutico más? Un minutico, Un profe. minutico más. Listo, ok. Da como una curvita, como, no sé cómo se llama eso. Sí, da como una curva. Sí, da una curvita pequeña. Sí. Bueno. Ok, chicos. Vamos a continuar entonces. Entonces ya, teniendo en cuenta esas características y cómo se puede graficar una función, vamos a entrar con las características de la función lineal. Es una de las funciones más importantes porque es la que más aplicaciones generalmente tiene y en muchos modelos económicos, por ejemplo, también sucede que son funciones lineales. Es decir, van cambiando en forma proporcional. Para este caso, vamos a mirar que una función lineal, como ya habíamos visto, es una línea recta. Y en ese caso, esa línea recta va a tener un elemento en especial y es la pendiente. ¿Bien? ¿Qué es la pendiente? Tiene que ver con la inclinación. ¿Listo? Inclinación. Entonces, vamos a tener pendientes positivas y pendientes negativas. En este caso, por ejemplo, el gráfico que tenemos es una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy yendo hacia la derecha, el gráfico va bajando. Y eso hace que la pendiente sea negativa. Para que sea positiva debería ir, pues básicamente, hacia el otro lado. Mientras que yo voy hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, ella va subiendo. Y eso nos daría una recta en ese caso. Ahora, miremos, por ejemplo, si yo tengo dos puntos y esos dos puntos pertenecen a una recta, yo con esos dos puntos puedo encontrar la ecuación o la función lineal en ese caso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tenemos estos dos puntos, 2,2 y menos 1,5, yo podría hallar, en ese caso, la ecuación. ¿Cómo lo vamos a hacer en ese caso? Vamos a utilizar algo que se llama la ecuación de la línea recta. En ese sentido, ¿listo? Lo que tendríamos nosotros que hacer es encontrar la pendiente, ¿listo? Y el punto de corte en ese sentido. Vamos a mirar qué quieren decir esas dos cosas. Lo primero, la pendiente se halla usando esta regla. La resta de los valores de y sobre la resta de los valores de x. Si nosotros miramos, este punto era menos 1,5 y el otro punto que está abajo es 2,2.
Lo primero que deberíamos hacer nosotros para entender bien esto es nombrar cada una de las parejas ordenadas. Es decir, por ejemplo, X1, Y1, X2, Y2. Teniendo en cuenta eso, ya lo puedo dejar organizado. Pero también yo hubiera podido colocar aquí X2, Y2, X1, Y1. No importa. Lo único es que la pareja siempre tiene un X y un Y numerados de la misma forma. Ahora, entonces, si tenemos en cuenta nosotros lo que acabamos de ver, esto tendríamos Y2, que es 2, menos Y1, que es 5, sobre X2, que es 2, menos, en ese caso, X1, que es menos 1. ¿Bien? ¿De acuerdo? Fíjense que siempre colocamos los valores para no tener inconveniente en ese caso. ¿Listo? Si quieren, colóquenlos así para que no se pierdan quién es Y, quién es X. Ahora, la parte de arriba nos da menos 3. La parte de abajo nos daría 3. ¿Cierto? Y en ese caso, lo que quiere decir es que tenemos una pendiente menos 1. Dime, Luis Miguel. No, profe, nada. Ah, listo. No, pensé que de pronto te quedaba alguna duda. No te preocupes. ¿A qué nos referimos con una pendiente de menos 1? Que cuando yo me muevo una unidad hacia la derecha, va a bajar una unidad. ¿Listo? Si corro una unidad hacia la derecha, va a bajar una unidad. ¿Qué querría decir, por ejemplo, una pendiente si nos hubiera dado una m igual a 5? Entonces quiere decir que a medida que yo me muevo una unidad hacia la derecha, la y va a subir 5 unidades. Eso es lo que quiere decir la pendiente. La pendiente me va a decir es cómo se relacionan las dos variables. Bueno, pero resulta y pasa que en este caso, la pendiente no es lo único que vamos a tener en cuenta nosotros de la ecuación. Para este caso, la ecuación de la línea recta y la ecuación lineal de la que estamos hablando sería esta. M es la pendiente. Lo que nos faltaría hallar es B. Y B se le llama punto de corte con el eje Y. Aquí en el gráfico lo podemos ver. ¿Cuál sería ese valor? ¿Con qué valor corta Y? Al eje Y. 4, profe. 4. 4. Mire, 4. Entonces, para nosotros, SB sería 4. ¿Listo? Pero resulta que no todas las veces el gráfico nos va a decir es este punto exactamente. ¿Cómo lo vamos a hacer para hallar ese punto B? Lo que vamos a hacer es usar esta formulita. Menos M X1. Vamos a reemplazarlo allí. Entonces, en este caso, Y1 es 5 menos, en este caso, la pendiente es menos 1. Y el X1 también es menos 1. Si hago esa operación, me queda 5 menos 1 por menos 1 me da 1. Positivo, ¿cierto? Y en ese caso sería 5 menos 1, es decir, 4. ¿Sí ven? Por eso salió ese 4. Ahora, lo que va a pasar es que vamos a nombrar la ecuación de la línea recta que nos acabo de dar. Es decir, esta recta sigue la siguiente ecuación. Y igual a la mx, o sea, m que es menos 1, con la x más b, es decir, más 4. Entonces, esa línea sigue esa organización. ¿Bien? Entonces, si les piden la ecuación de la línea recta es encontrar la línea así como la acabamos de hacer. Primero la pendiente, luego el punto de corte y ahí sí formar la ecuación. Profe, una pregunta. Es que Cuéntame, Marlon. tuve un pequeño. Ahí en donde dice M, en la primera donde dice M2 menos 1, ¿se suman? Aquí, claro, porque es que es 2 menos por menos da más. Entonces, por eso Ah, nos da 3. ok. ¿Cierto?
Sí, es que tenía Mientras esa que duda arriba, yo. no te preocupes, mientras que arriba, por eso nos queda -3. Ah, ok. Gracias, profe. Con gusto. Bueno. Listo, ¿hacemos otro ejercicio? ¿Les parece? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Ok. Entonces, por ejemplo, nos dicen encuentre la ecuación de la línea recta que une los puntos 1, -3 y 3,7. Hacemos exactamente lo mismo. Empezamos por encontrar, bueno, primero, nombremos las cosas. X1, Y1, X2, Y2. Voy a nombrarlos al contrario, no importa. Desde que los nombre de forma adecuada, perdón, en ese caso no tenemos inconveniente. ¿Listo? Ambos con el mismo número en ese caso. Ahora, en este caso nos quedaría -3, -7, teniendo en cuenta Y2 menos Y1. Y ahora X2 menos X1. Lo de arriba nos dará -10, ¿cierto? Bueno. Y lo de abajo nos daría 1 menos 3, que nos daría -4. -2. Ah, -2. -2. Ojo, signos diferentes se restan. En este caso tenemos nosotros que la pendiente es 5. Listo. En este caso, entonces ya tenemos nuestra pendiente. ¿Qué nos falta? El valor B, que es el punto de corte. Entonces, como dijimos, Y1. Y1, que sería en este caso 7, menos la M, que es 5, por, en este caso, 3. Esto nos daría 7 menos 15, ¿cierto? Y al final esto nos daría -8. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la ecuación de la línea recta va a ser 5x menos 8. ¿Bien? Y esa sería nuestra ecuación en este caso. Entonces, recuerden, arriba usé m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y abajo utilicé y1 menos mx1.
¿Por qué 5x y no 5 solo? Porque la ecuación dice siempre y igual mx menos b. Reemplazamos la m y reemplazamos la b. Perdón, más Ok, b, más b, más b, más b. En este caso, como nos dio menos 8, pues se deja menos 8. ok, profe. Gracias. Ok. Bueno, ¿listo, chicos? ¿Claro ahí? Sí, profe. Bueno, hagamos otro en este caso. Por ejemplo, para este caso, nos dice, encuentra la ecuación de la línea recta que pasa por el punto 5, menos 3 con pendiente menos 2. Es decir, que yo tengo la pendiente y tengo un punto. Como me piden encontrar la ecuación de la línea, pues únicamente me falta el punto de corte. Eso quiere decir que yo puedo llamar a este x1, a este y1, y ya con eso puedo hallar b. Es decir, menos 3 menos 2 por 5, ¿cierto? O sea, b igual a y1 menos m x1. Si hacemos esa operación, esto nos daría menos 10. ¿Listo? Esto nos daría 3 más 10 al hacer la operación. Y por último nos quedaría que esto es 7. De tal forma entonces que la ecuación de la recta sería mx más b. M es menos 2 y b es 7. Y listo. Así encontramos nosotros en este caso, por ejemplo, la ecuación de esa línea recta. Bueno, ok, chicos. ¿Vamos hasta ahí bien? Sí, profe. Bueno, listo, perfecto.
Bueno, vamos con una aplicación en este caso. ¿Listo? Aquí me faltó la pregunta. Dice, la propietaria de una tienda de embutidos inicia su negocio con una deuda de 100.000. Después de operar la tienda durante 5 años, acumula una utilidad de 40.000. ¿Qué utilidad tendrá a los 10 años? Bueno, si nosotros nos damos cuenta, esto lo podemos tomar como una serie de valores, tiempo y dinero, por ejemplo, en este caso. ¿Listo? En este caso nos dice que inició la tienda con una deuda de 100.000. ¿Cuál sería el tiempo cuando uno inicia un determinado evento? 0. 0. Y como es una deuda, debería ser menos 100.000, ¿cierto? Listo. Ahora me dice que cuando lleva 5 años, ya presenta una utilidad de 40.000. Eso quiere decir que sería 40.000 positivo. Y ahora nos piden a nosotros el valor aquí como incógnita. Ojo, no me sirve la regla de 3 porque la regla de 3, aunque digamos que en este caso es proporcional, resulta que no empezamos de una forma proporcional. O sea, la recta no nos va a dar proporcional. Bien, ¿qué debemos hacer? Pues resulta que el primer término que yo tengo aquí es un punto. Y el otro, ¿listo? Sería 5,40.000. Con eso yo puedo hallar la ecuación para después reemplazarla por 10. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer. X1, Y1, X2, Y2. Entonces, hallamos la pendiente igual que hemos hecho antes. Y2, 40.000. Menos Y1, que sería menos 100.000. Sobre, en este caso, 5 menos 0. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, ¿cuánto nos daría el de arriba? La parte de arriba. 60. No, 140. 140.000 porque hay un menos menos que se vuelve más. ¿Cierto? Listo. Y 140.000 dividido 5 nos daría 28.000. 28.000. Ok, muy bien. Ahora tendríamos que hallar el punto de corte B. Si seguimos la regla que ya habíamos visto, eso sería menos 100.000 menos la pendiente que nos dio 28.000 por el X1, que sería 0. Si hacemos eso, 28.000 por 0 da 0. O sea que nos da menos 100.000. Listo. Y tiene lógica porque cuando está en 0 da menos 100.000. Ahora, si tengo eso, quiere decir que la ecuación sería 28.000 X menos 100.000. Ahora sí, para hallar ese valor 10, pues reemplazo la X por 10 y determino el valor. ¿Y cuánto sería? $180.000. 180.000. Muy bien. ¿Listo? ¿De acuerdo, chicos? Profe, qué pena me perdí en el ¿Dónde? último punto. ¿Por qué? Entiendo hasta la parte que dice Y igual a 28.000 X menos 10.000. Hasta aquí. ¿Cierto? Sí. Pero Sí, resulta señor. que la pregunta que nos están haciendo es esta, ¿cierto? ¿Qué utilidad tendrá a los 10 años? ¿Qué hice? Pues para saber, a los 10 años reemplacé, bueno, aquí esto, esta X por 10, ¿listo? Y eso nos da 280.000 menos 100.000, y eso es lo que les da 180.000.
¿De acuerdo, Ingrid? Ah, ok, profe. ¿Sí? ¿Lo entendiste por qué? Sí, señor. Bueno, muy bien.